Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer saludarles. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paola Pérez. Para muchos expertos, Indonesia ha jugado su papel en la cumbre del G20. Una cumbre marcada por una crisis en Ucrania y por los 2 misiles caídos en Polonia. Pese a la agenda y propuestas planteadas para una salida tanto a la crisis alimentaria, económica y climática, se ha evidenciado la polarización del planeta entre concepciones y modelos de mundos distintos. Pese a ello, se ha emitido una declaración que, entre otras cosas, está mostrando una pérdida de dominio por parte de los países que conforman el G7. Las medidas adoptadas por los países europeos para mejorar su propia seguridad energética han agravado de manera drástica la pobreza energética en el mundo en pleno desarrollo. La balanza sigue inclinándose en ese juego de correlación de fuerzas. Hoy vamos a analizar la cumbre del G20. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Una cumbre que además ha centrado su atención en Rusia, en Estados Unidos y China, más aún con la reunión de antesala entre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, el presidente de China, aunque los europeos alegan una victoria anticipada por los resultados en la cumbre del G20. Lo cierto que su intención de aislar a Rusia no ha tenido los efectos esperados. Varias naciones no solo no cortarán relaciones con el país eslavo, es más, las van a fortalecer. El paradigma de la colaboración es muy necesario para salvar el mundo. Todos tenemos una responsabilidad, no solo por nuestra gente, sino también por la gente del mundo. Ser responsable significa respetar las leyes internacionales y los principios de la ONU. Ser responsable significa que debemos terminar la guerra. Si la guerra no termina, será difícil que el mundo avance. Si la guerra no termina, será difícil para nosotros asumir la responsabilidad por el futuro de la generación actual y las generaciones futuras. No debemos dividir el mundo en partes. No debemos permitir que el mundo caiga en otra guerra fría. India intentará llevar adelante las encomiables iniciativas de Indonesia. Es una coincidencia extremadamente auspiciosa que estemos asumiendo la responsabilidad de la presidencia del G20 en esta isla sagrada. India asume la responsabilidad del G20 en un momento en que el mundo está lidiando con tensiones geopolíticas, recesión económica, el aumento de los precios de los alimentos y la energía, y los efectos adversos a largo plazo de la pandemia. Todo a la vez. En ese momento, el mundo mira hacia el G20 con mucha esperanza. Me gustaría asegurarles que la presidencia de la India del G20 será inclusivo, ambicioso, resolutivo y orientado a la acción. Estoy convencido de que saldremos de esta crisis de la pandemia y otras cosas más fuertes en las que entramos. Cada vez que nos involucramos, mejoramos. Enfoquémonos en invertir juntos e invertir más fuerte de lo que hemos hecho en el pasado. Ante los desafíos, todos los países deben adoptar la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y abogar por la paz, el desarrollo y la cooperación de ganar-ganar. Trabajando juntos enfrentaremos los desafíos de nuestro tiempo y construiremos un futuro mejor. Nuestros colegas occidentales intentaron por todos los medios politizar la declaración final del G20 y trataron de impulsar una redacción que implicara una condena de las acciones de la Federación Rusa en nombre de todo el G20. Insistimos en que si realmente se quiere tocar este tema, aunque de ninguna manera concierne la agenda y la competencia del G20, entonces actuemos honestamente y documentemos que tenemos diferencias sobre el tema. Vamos a profundizar qué se ha discutido en Bali en la cumbre del G20. Aquí también lo vemos. La cumbre del G20 realizada este año en Bali, Indonesia, entre el 15 y el 16 de noviembre bajo el lema Recuperarse juntos, recuperarse más fuerte, continúa abogando por la unidad para enfrentar las crisis territoriales y los conflictos presentes en el globo terráqueo. Los líderes participantes de la G20 emitieron una declaración conjunta en donde sostienen que es primordial encontrar soluciones pacíficas, esforzarse para enfrentar la crisis y ejercer la diplomacia y el diálogo. Además, destacan que la era actual no debe ser una era de guerra. El documento expresa el compromiso de asumir integralmente la crisis alimentaria que está afectando el mundo con medidas urgentes para salvar vidas, prevenir el hambre y la malnutrición.
Nos comprometimos con proteger a los más vulnerables frente al hambre, utilizando todas las herramientas disponibles para gestionar la crisis alimentaria, refiere el texto. Igualmente, en la cumbre se solicitó la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional. Los países miembros apoyan la puesta en funcionamiento de los créditos a largo plazo que le permiten a las naciones elegibles un plazo de devolución de 20 años. Por su parte, China propuso un plan de acción del G20 sobre innovación y cooperación digital que impulsa la tecnología dentro de los mercados para el beneficio de todos, con la participación de todas las partes. Es importante ayudar a los países en desarrollo y a los grupos desfavorecidos a adaptarse a la transformación digital y esforzarse por cerrar la brecha digital, enfatizó el mandatario chino Xi Jinping. Finalmente, los miembros del G20 volverán a verse las caras en septiembre de 2023 en la próxima cumbre convocada en Nueva Delhi, India. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Como todos los días, les presentamos nuestra jugada estratégica con la invitación de siempre para que nos sigan a través de nuestras cuentas activas en esta plataforma digital. @PaolaPTelesur, @jugada crítica. La pregunta de hoy tiene que ver con la cumbre del G20. La cumbre del G20 habrá cumplido los desafíos globales en cooperación internacional y multilateralismo. ¿Cómo queda el G7 ante la declaración final de Bali? Al regreso vamos a someter el tema a análisis. No se lo pierda. Vamos a repasar también cómo algunos países se han unido al boicot de Estados Unidos de no dejar participar a Rusia en la cumbre del G20. Desde que Rusia desplegó su operación militar especial en Ucrania a finales del mes de febrero, Occidente no tardó en responder con diversos paquetes de sanciones y medidas coercitivas. Asimismo, el boicot contra el país eslavo lo ha llevado a ser excluido de organismos multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bajo este mismo marco, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso la expulsión de Rusia del G20, todo ello como un gesto alternativo que se añade a las sanciones económicas y comerciales aplicadas contra Moscú. De hecho, en abril pasado, varios ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 reunidos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial abandonaron la sesión plenaria o apagaron sus pantallas para protestar contra la presencia de la representación rusa. La presión también recayó sobre Indonesia, país que ocupa la presidencia pro tempore de este grupo de las 20 economías industrializadas del mundo. El gobierno del país asiático se negó a excluir a Moscú y prefirió mantener una postura imparcial, narrativa que acompañan naciones como Argentina, Brasil y China. La negativa que mantuvo Yakarta pudo relacionarse con su política exterior, misma que mantiene un enfoque llamado Bebas Aktif, es decir, independiente y a la vez activa en la gobernanza mundial. Sobre este punto es oportuno recordar que Indonesia fue miembro fundador junto con países como India y Egipto del Movimiento de Países No Alineados, un foro de 120 naciones que no estaban formalmente alineadas con ningún bloque de poder principal durante la Guerra Fría. Otra razón podría estar relacionada con el ámbito económico y militar. Recientemente, Indonesia decidió comprar aviones de combate avanzados de fabricación rusa, en particular los modelos Sukhoi Su-27, Su-30 y Su-35. En ese sentido, expertos aseguran que Yakarta necesita a Moscú como proveedor alternativo de equipamientos militares para no depender completamente de Estados Unidos. Por otra parte, ciertas fuentes afirman que el país del sudeste asiático declaró un plan para importar crudo ruso a través de India. En abril pasado, el rublo ruso retomó su fuerza frente al dólar y al euro al recuperar el valor que perdió al comienzo de la operación militar en Ucrania. Sobre estos datos, el economista Julio Gambina considera que la capacidad de las sanciones occidentales viene deteriorándose mientras el dólar se debilita. Es de resaltar que el mayor banco de inversión estadounidense, JP Morgan Chase, reconoció que la economía rusa está lidiando con las sanciones occidentales impuestas tras el conflicto en Ucrania mejor de lo que se esperaba.
En paralelo, el portal Bloomberg informó que al menos 20 empresas europeas han abierto cuentas bancarias en rublos, al tiempo de que se espera que otras 14 compañías sigan esta misma iniciativa. Vamos a someter el tema a análisis. Recibimos por ello a nuestros invitados. Desde la Argentina nos acompaña Alberto López Girondo, él es periodista especializado en temas internacionales, y sumamos a Sebastián Salgado, analista político, periodista y experto también en geopolítica. A ambos gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenidos a esta jugada crítica. Sebastián, inicio contigo para hacer un primer matiz de lo que ha sido el desarrollo de esta cumbre. La primera pregunta de rigor es: ¿qué papel ha jugado Indonesia y sobre todo el papel que han jugado también los países emergentes en el desarrollo de esta cumbre, marcada también por los efectos de la pandemia, de la COVID-19 y sobre todo por la crisis al este de Europa? Bienvenido. Hola Paola, un gusto saludarte nuevamente. Indonesia ha jugado un papel un tanto incómodo porque ellos, lógicamente, en el momento en que asumieron la presidencia pro tempore, no dimensionaron la situación geopolítica en la cual las tensiones entre la Federación Rusa y los países miembros de la OTAN iban a tener el nivel de efervescencia que están teniendo en este momento. Por eso yo te diría que el tema del conflicto bélico ha sido de alguna manera preponderante, y una muestra de esto es que le tuvieron que dar el micrófono al propio Volodymyr Zelensky, que como ustedes saben, Ucrania no es parte de los países del G20. Habría que pensar por qué le dieron ese lugar, para que de manera virtual el presidente Zelensky se refiriera a la cumbre del G19, de alguna manera dando a entender de que la Federación Rusa no debería ser parte. Y en ese sentido, lógicamente, se dividen los países que de alguna manera forman parte de la corriente inicial de este grupo de países que está más vinculado al G7, como un desprendimiento económico, como una continuidad misma del acuerdo de Bretton Woods, por ejemplo, que intentan marcar un modelo occidental, liberal, para que el resto de los países del mundo lo asuma. Y en ese sentido, lógicamente, los países miembros de los BRICS y otras potencias emergentes, pero que también son parte de esto, sin ser del G7 ni de los BRICS, han mostrado posturas, si se quiere, un tanto más moderadas. Lo cierto es que el presidente Putin no participó, y la presencia del canciller Sergei Lavrov generó una serie de tensiones que hizo que la misma foto de familia, que es lo que nos queda a veces de recuerdo, y como a veces, en muchos casos, como única manera de mostrar la unión entre algunos dirigentes, ni siquiera se haya podido tomar. No existió la foto de rigor que en el cierre de estas cumbres se toma, porque hubiera incomodado evidentemente a muchos cuál era el lugar que le iba a tocar a cada quien y cuál era el lugar que iba a ocupar el representante de la Federación Rusa. Estos simbolismos, que para muchos podrían ser insignificantes, marcan sin lugar a dudas cómo desnuda el hecho de que el planeta cada vez está más polarizado. La intención, le pregunto esta vez a Alberto López Girondo, de aislar a Rusia, ¿ha tenido sus efectos, o es que las naciones, por un lado, han decidido no romper relaciones con el país eslavo y aún más aún fortalecerlas? ¿Qué implicación reviste también esta marcada situación de visiones distintas y de políticas diferentes que imprimen estas naciones, aún sobre todo tomando en cuenta el surgimiento del multilateralismo? ¿Qué tanto ha cumplido la cumbre del G20 en resolver las crisis globales? Bueno, en primer lugar, no hubo foto de familia, pero sí hubo un documento bastante llamativo también, bastante simbólico, en el que se habla de una condena firme a lo que llaman la invasión de Rusia, un documento en que también firma Rusia, el documento habla de una condena firme a la guerra en Ucrania. El documento lo firma Rusia y, sin embargo, dice que la mayoría de los países, la mayoría, no dice cuántos ni quiénes, condenan la invasión, lo que llaman la invasión rusa. Es una cosa bastante llamativa que hablen de esa forma. De una condena firme, que tanta firmeza puede tener una condena donde no todos están de acuerdo. Y es evidente que no todos van a estar de acuerdo porque, digamos, uno podría llegar a deducir
yo no creo que haya un G19 porque, digamos, en el caso de la guerra en Ucrania, en contra de Rusia hay un puñado de países, pero nunca se manifestaron en contra, si bien condenaron la guerra, no están en contra China, no está en contra India, no está en contra los países BRICS, no están en contra de otros países que también, Turquía, que incluso forma parte de la OTAN. O sea que hay una situación ambivalente que refleja lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Entonces la incomodidad de Indonesia en el fondo también debería ser probablemente la incomodidad que sufrieron otros gobernantes con una situación que yo creo que una cosa simbólica es este documento y otra cosa simbólica también es que cuando habló Zelensky, habló de un misil ruso que atacó en Polonia y después los propios aliados de Zelensky salieron a desmentir que el misil era ruso, que aclararon que el misil había salido de Ucrania, que muy probablemente fue por un error, o sea que hay una tensión interna y en el fondo yo creo que van quedando claro algunas cosas, aunque todavía es muy difícil hacer pronóstico, pero digamos, si es que no hay un G20, no hay un G19, y en todo caso habrá un G7 por ahora. Pero el resto de los países no están de acuerdo, y evidentemente eso quedó reflejado en el documento final. Pero hablando del G7, Sebastián, ¿ha quedado mermada la participación de los países que forman parte del G7 a relación del G20? Es decir, ¿qué tanto, le pregunto a Sebastián Salgado, a nuestro otro invitado, ahí lo tenemos, ¿qué tanto habrá mermado la participación o el dominio que mantenía, entre comillas, el G7, que a lo largo de estos años no ha podido resolver las crisis globales? Hablemos de cambio climático, crisis económica, hambruna. El G20 trata de delinear, pero le cuesta por las posturas y posiciones que mantienen sobre todo grandes potencias en esta correlación de fuerzas también que hacen a través de los últimos sucesos internacionales, uno de ellos muy marcado, la crisis en Ucrania y la crisis energética. Absolutamente, el G20 es el proceso a través del cual el G7 trata de embarrar con sus políticas a un grupo más amplio de países y poner en boca de ellos cosas con las que no necesariamente están de acuerdo. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando uno piensa en la declaración final, de que no estamos hablando de una votación en las Naciones Unidas. Esto es una simple declaración de intenciones donde lógicamente en los discursos de los primeros mandatarios, de los representantes, por ejemplo, de los países BRICS, incluso del presidente Erdogan, que es parte de la OTAN, como dice Alberto, se ve una postura prácticamente antagónica. Se vio también en los últimos días en la cumbre de Egipto, en la cumbre climática, que de alguna manera está articulada en este mismo momento, en la cual hemos visto algunos países que tenían una impronta a través de la cual los países del G7 son quienes articulan las sanciones para los países que, como Venezuela, como Líbano, como Siria, como la República Islámica de Irán, como Cuba, sobre todas las cosas como Cuba, ayudan a imponer ese tipo de sanciones. Y en la cumbre climática de Egipto hemos visto, por ejemplo, al presidente Macron, que hasta hace poco tiempo andaba dialogando con Juan Guaidó, simulando un encuentro casual en los pasillos porque evidentemente entienden los nuevos tiempos que están corriendo, e incluso el propio John Kerry, ¿sí? en la cumbre de Egipto, dándose la mano con el presidente Maduro después de que el gobierno estadounidense durante la era Trump ponía una especie de precio al estilo Far West, no solamente por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sino también por un grupo grande de funcionarios. Entonces, creo que ellos mismos se van empantanando en sus propias políticas e intentan buscar de qué manera las sanciones que ellos mismos imponen, tratar de buscar canales para desbloquearlas. Y en ese sentido, evidentemente, los países que no son miembros del G7, pero que tienen recursos vinculados a la energía a nivel mundial, están en una posición mucho más favorable.
Además de esto, también hay que marcar los encuentros que también se han sostenido como una antesala del G20, algo que llamó también la atención, de los medios de comunicación. Le pregunto a Alberto López, es el encuentro entre Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Después de que hubo la cumbre de la OTAN en Madrid, recordemos que declaraba también a China como un enemigo inusual. Resulta que Biden ahora trata de acercarse, pese a la provocación que lanzaba con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, violando el principio de una sola China. El objetivo es tratar de hacer ver que tratan de buscar una solución a estos conflictos generados por ellos mismos, pero que no les está dando los resultados. Se filtraba también un audio que causó polémica en la declaración sostenida, una reunión bilateral entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de China, Xi Jinping, algo que también le fue reclamado. Es decir, ¿qué lectura hacemos de estos encuentros? Bueno, me gustó mucho el video ese de Trudeau con Xi Jinping, porque me parece que revela cuáles son los tiempos que corren hoy en día. Xi Jinping se paró para decirle, en el fondo uno podría llegar a hacer una traducción: miren muchachos, no son otros tiempos. Si nosotros tuvimos una reunión bilateral, porque el discurso fue, ustedes revelaron, o los medios de comunicación revelaron lo que hablamos nosotros en privado, y eso no está bien. Le dijo, eso no está bien en el sentido de, bueno, ya no corre ese tipo de maniobras con nosotros. Somos China, somos la China de el 2022, no es la misma China de hace 20 o 30 años. Entonces, y el gesto de Trudeau era bastante significativo en el sentido de, bueno, parecía un chico castigado por la maestra en un colegio, y en el fondo era eso, era como, y yo creo que en el fondo también Biden se da cuenta de que objetivamente no pudieron sacar a Rusia del G20, como tampoco, o sea, si sacan a Rusia tendrían que sacar a China, tendrían que sacar a India, tendrían que sacar a todos los países que no están de acuerdo con esa política de G7. Creo que ahí, en esta cumbre en Bali, se vieron algunas cosas a nivel gestual, a nivel simbólico, de lo que está ocurriendo, cosas que evidentemente todavía no se dicen tan claramente, aunque sí, lo del multipolarismo es algo muy evidente, y yo creo que, además creo que también hay que sopesar cómo influyó el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos para este cambio de gestos de Biden, porque digamos que ahora ya no tiene el objetivo o la cosa perentoria de ver cómo iba a salir la elección legislativa. Entonces ahora en alguna medida tiene un poco de aire como para poder cambiar un poco el paso. Yo creo que también el hecho de que Estados Unidos también haya dicho cuidado con esto del misil, cuidado no ocupemos a Rusia, yo creo que también tiene que ver un poco con eso, con calmemos un poco las aguas, porque no son los tiempos como para iniciar una tercera guerra. Y me parece que en el caso de China, si bien yo no creo que este acercamiento implique que van a bajar un cambio con el tema de la ofensiva sobre Taiwán, porque eso forma parte de una estrategia que ya está escrita y fue presentado hace muy pocos días. Pero sí, como por lo menos en lo gestual y en las relaciones públicas, yo creo que implica una morigeración de la actitud más belicista. Ahora, en medio de todo esto, te pregunto, Sebastián, hemos escuchado a lo largo de las intervenciones de los jefes de Estado y líderes que forman parte del G20. Por ejemplo, el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, levantar la bandera de rechazamos el uso de armas nucleares, utilizando también la guerra híbrida contra Rusia, que sabemos que está muy marcada. Un país que además compra 50% más caro el gas de Estados Unidos a través de metaneros. Y esto, sin lugar a dudas, está elevando el alto costo de vida para sus propios ciudadanos, enfrentando además un invierno que va a ser el más crudo de los últimos tiempos, con inflaciones galopantes y países que están al borde de la recesión. Así está la Unión Europea. En medio de este contexto, ¿cómo queda Estados Unidos, que ha sido el país que sí ha utilizado armas nucleares, pero del cual no se dice nada? A nivel discursivo, Paola, ellos hablan de las 3 letras C: calma, cautela y contención. Pero en la práctica,
Ucrania ya es un país miembro de la OTAN en el sentido de que está recibiendo armamento no solo de los Estados Unidos, sino también del Reino Unido, de Alemania, de Polonia, de Francia, aunque no lo reconozca, también de Francia. Y en ese sentido se ve un nivel de hipocresía que es lo que de alguna manera puede terminar desatando el conflicto que estamos viviendo en este momento, incluso a una escala nuclear. Por eso, evidentemente, Estados Unidos intenta circunscribir las tensiones a esa región del mundo, utilizando, ¿sí?, como caballo de batalla a la población ucraniana, a sus hombres, a sus mujeres y a sus sectores. Irse con el poder de la Federación Rusa a través de la fuerza de la OTAN. Evidentemente, detrás de la historia de Estados Unidos está esa estela de muerte que ha generado como único país que ha tirado armas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki, y que ahora se planta desde un lugar donde ellos intentan decir de que el temor que tienen es que esto tenga una escala nuclear. Lo cierto es que evidentemente no hay gobernantes en ningún lado que estén a favor de una escalada de ese nivel, pero lo cierto es que son los propios europeos, vos mencionabas recién a Pedro Sánchez, quienes deberían intentar bajar los decibeles. Y sin embargo vemos una historia reciente en la cual la propia España ha sido uno de los principales proveedores de armas a Arabia Saudita para atacar desde hace prácticamente 8 años a la población yemení. Entonces existe un doble discurso en donde evidentemente el propio Josep Borrell, que dice que Europa es un jardín cuando el resto del mundo es una especie de jungla, bueno, vino hace poquitos días aquí a Buenos Aires en la cumbre de la CELAC a intentar bajar esta nueva línea en la cual ellos intentaban encolumnar a los países miembros de la CELAC para que apoyen al gobierno de Kiev. Y en ese sentido, evidentemente, están encontrando un nivel de resistencia que no esperaban, y esta cumbre del G20 es simplemente un escenario más donde intentan poner en bocas ajenas los proyectos políticos de ese grupo de países que conforman la OTAN, pero también el G7. A eso iba también la pregunta que le hacía a Alberto López Girondo. ¿Qué tanto se ha resuelto las crisis globales en el marco de la cumbre del G20 cuando todavía están sobre la mesa y no se han desarrollado a profundidad investigaciones, por ejemplo, sobre los biolaboratorios que denunciaba Rusia ante Naciones Unidas, financiadas por el Pentágono, que funcionan en Ucrania? No se ha denunciado el tema de los atentados a la planta nuclear de Zaporille, una de las más grandes de Europa. Tampoco se ha puesto en evidencia el hecho de quién financia, quién alerta, quién proporciona, sobre todo información de seguridad de alto nivel a Ucrania en torno a este conflicto que aqueja tanto a Rusia como a los ucranianos. Es decir, son temas que todavía están sobre la mesa, de los cuales nadie habla ni quiere decir absolutamente nada. En este contexto te pregunto, ¿de qué tanto le sirve al planeta la cumbre del G20, por ejemplo, en cuanto a sus declaraciones finales a la resolución de estas crisis que atraviesa el planeta, no solamente por los efectos de la pandemia de la COVID-19, sino también por estos efectos que se han convertido prácticamente en un boomerang a raíz de las sanciones que imprimen también los países que conforman, muchos de ellos el G20, y otros que también se suman en esta escalonada del tema del IPC, que es el tema del producto al consumidor, del índice, que cada vez se está disparando? Bueno, la respuesta debería ser que no sirve para nada, porque evidentemente, bueno, en principio se supone que es una cumbre global de los 20 países más desarrollados, en la que el principal debate sería a nivel económico. Bueno, en el caso de los conflictos bélicos o de los conflictos entre naciones, se supone que el G20 no tendría ninguna incumbencia, eso sería parte de... Y de alguna manera en el documento final dijeron, si bien no tenemos nada que ver, condenamos la guerra, bueno... en ese sentido, bueno, digamos que fue en su momento, cuando se creó, fue una forma de tratar de imponer las reglas de mercado que en la década del 90 regían en gran parte del mundo. Por eso, digamos,
Argentina forma parte del G20 un poco de carambola porque fue durante la época de Menem y fue una especie de gesto que tuvieron los países desarrollados como para apoyar las políticas privatizadoras y neoliberales del presidente Menem en Argentina. Digamos que se cumple una cuestión un poco rara, que Argentina, un país que arrastra crisis desde hace muchos años, forme parte de ese grupo, y no, por ejemplo, España, que desde el punto de vista económico y de potencia, digamos, o de poderío a nivel global, podría decirse que es un poco más grande. Pero bueno, esto tiene que ver con el objetivo con el que se creó el G20 y el objetivo, digamos, en la medida en que el mundo está abandonando las propuestas liberales, porque el hecho es o sea, el neoliberalismo se impone en Occidente, pero a nivel global hay restricciones, sanciones que impiden el desarrollo, sanciones a empresas de China, sanciones a empresas rusas, incautación de bienes rusos, como fue en su momento de Venezuela, que digamos, en un mundo en el que existiera el liberalismo no podrían existir. Entonces, la pregunta de qué función cumple el G20, yo diría, bueno, en ese sentido, a nivel de seguridad global, a nivel de paz global, ninguna. Quiero agradecerle tanto a Alberto López Girondo como a Sebastián Salgado por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis, por su tiempo para Jugada Crítica y también para Telesur.